La historia de Celso Gamboa es de las que parecen sacadas de una serie de televisión. Es la crónica de un hombre que llegó a la cima del poder en Costa Rica para luego caer en desgracia y acabar extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. Pero ¿cómo pudo pasar algo así? Vamos a intentar entender las claves de este caso tan complejo que de verdad hizo temblar los cimientos de todo un país. A ver, la pregunta del millón es esta. ¿Cómo es posible que el que fuera el zar antidrogas de Costa Rica termine, presuntamente, trabajando codo con los cárteles de Sinaloa y del Golfo? Es una locura. Pues esa es la pregunta que vamos a intentar responder, repasando los hechos para entender su ascenso y su espectacular caída. Vale, para entender la caída, primero hay que ser conscientes de la altura desde la que se cayó. Y es que la carrera de Celso Gamboa no fue una carrera normal. Fue un ascenso, meteórico. Llegó a acumular un nivel de poder que, sinceramente, muy poca gente ha tenido en la historia reciente de Costa Rica. Echemos un vistazo rápido a su trayectoria, porque es alucinante. A principios de los 2000 empieza como fiscal en Limón, que, ojo, es una de las zonas más complicadas por el tema del narcotráfico. De ahí salta a viceministro de Seguridad y director de Inteligencia, la DIS. O sea, controlando los secretos del Estado, casi nada. Después, ministro de Seguridad, y el remate final, en 2016 lo nombran magistrado de la Sala Tercera, que es la máxima autoridad en lo penal. Pensemos un momento en esto. En apenas una década, este hombre tenía en sus manos la seguridad, la inteligencia y la justicia, una concentración de poder que, como es lógico, hizo que más de uno levantara la ceja. Y claro, en su momento de máximo esplendor, Celso Gamboa era literalmente el rostro de la lucha contra el narcotráfico. Era el que salía en todas los teles, presentando incautaciones de cocaína que batían récords, proyectaba esa imagen de hombre duro, de firmeza, de control absoluto. Para muchísima gente, él era la personificación de un Estado que por fin le plantaba cara al crimen organizado sin miedo. Pero siempre hay un pero. Y aquí se llamó el cementazo, un escándalo de corrupción que fue un auténtico terremoto para Costa Rica. De repente sale a la luz una red de tráfico de influencias, un lío monumental con empresarios, políticos, jueces. ¿Y quién estaba justo en el ojo del huracán? Exacto, Celso Gamboa. El detonante, la gota que colmó el vaso, fue un famoso viaje a Panamá. Por un lado, la acusación legislativa decía que viajó con el empresario Juan Carlos Bolaños y que eso era una prueba de interferencia, de una relación que no debía existir. Por otro, la defensa de Gamboa, que eran unas simples vacaciones personales y que estaban usando su vida privada como un arma para atacarlo. Dos versiones totalmente opuestas. Al final, la polémica fue tan grande que le acabó costando el puesto de magistrado en 2018. Él siempre lo ha dicho, su versión es: fui utilizado como un cortafuegos institucional, una manipulación de la cúpula del Poder Judicial. O sea, él sostiene que fue el chivo expiatorio, que lo sacrificaron a él para proteger a otros, a veces más gordos, en una guerra de poder interna del sistema judicial. Una narrativa que, hay que decirlo, para algunos tiene bastante sentido si se mira el panorama político tan revuelto de aquel momento. Pero Gamboa no es de los que se retiran a un segundo plano, ni mucho menos. Se reinventó por completo. Pasó de ser el que perseguía a los criminales a ser el que los defendía como abogado penalista. Incluso se metió en el mundo de la gestión deportiva. Y fue justo aquí, en esta nueva vida, donde la historia iba a dar un giro todavía más oscuro. Uno que lo llevaría, esta vez sí, directo a la cárcel. Y es que, para entenderlo, solo hay que ver el tipo de clientela que empezó a tener. Nombres como Edwin López, alias Pecho de Rata, Darwin González, Pancho Villa o Alejandro James Tureski. Ojo, son nombres que años antes el propio Gamboa habría estado persiguiendo sin descanso, y ahora los defendían los tribunales. Él argumentaba que era su trabajo como abogado, que todo el mundo tiene derecho a una defensa. Pero claro, para la opinión pública esto era visto casi como una traición. Y entonces estalló la bomba. En junio de 2025, en una operación conjunta con la DEA estadounidense, las autoridades de Costa Rica detienen a Celso Gamboa. El cazador, de repente, era la presa. El hombre que había sido el símbolo de la lucha contra el narco ahora estaba acusado nada más y nada menos que de ser parte de ellos. Y la acusación que llega desde Estados Unidos es demoledora. No se andan con tonterías. No lo acusan de ser un simple abogado que se pasó de la raya, no. La acusación es de conspiración para distribuir cocaína. Lo señalan como una pieza clave de una red que movía toneladas de droga para el Clan del Golfo de Colombia y para el Cártel de Sinaloa de México. Y lo más grave, le acusan de usar todo su conocimiento del Estado para facilitar esos envíos.
Claro, esto desencadenó una batalla legal sin precedentes. La extradición de Gamboa fue un auténtico terremoto jurídico en Costa Rica. Pensemos que nunca antes se había enviado a un exfuncionario de ese nivel a ser juzgado en Estados Unidos. El país entero se enfrentó a un dilema enorme. ¿Se coopera con la justicia de EU o se protege a uno de los que en su día fue de los suyos? Aquí la clave de todo fue una reforma constitucional del artículo 32. Es un poco técnico, pero es fundamental. En 2025, Costa Rica cambió su constitución para permitir la extradición de sus ciudadanos por delitos graves como el narcotráfico, algo que antes estaba totalmente prohibido. La defensa de Gamboa, lógicamente, argumentó que le estaban aplicando la ley con carácter retroactivo, pero los tribunales no lo vieron así. Y con esa decisión, la puerta para enviarlo a Estados Unidos quedó abierta de par en par. Eso sí, Costa Rica dijo, vale, lo extraditamos, pero con condiciones, y fueron muy claras. Primero, nada de cadena perpetua. Segundo, la pena máxima no podía superar los 50 años. Tercero, todo el tiempo que pasara en prisión en Costa Rica se le tenía que descontar de la condena final. Y cuarto, la extradición se aplazaría hasta que se resolvieran sus procesos judiciales en el país. Fue una forma de decir, cooperamos, pero sin renunciar a nuestros principios. Pero ojo, porque no todo fue un proceso impecable. De hecho, surgió una controversia legal bastante seria cuando un tribunal del país determinó que el teléfono móvil de Gamboa se había entregado a la DEA de una forma que, y cito textualmente, no se ajustó a los procedimientos legales aplicables. Un error procesal importante que, aunque al final no frenó la extradición, sí que sembró muchas dudas sobre la limpieza y la legalidad de todo el proceso. Al final, si lo pensamos bien, el caso de Celso Gamboa va mucho más allá de la historia de un solo hombre. Es como un espejo bastante incómodo, que le devuelve a Costa Rica la imagen de las grietas de su sistema de justicia y de lo difícil y desigual que es la lucha contra el narcotráfico. Y aquí surgen las grandes preguntas. Por un lado, ¿fue esto un golpe necesario contra la impunidad de las élites? Para muchísima gente la respuesta es un sí rotundo. Lo ven como un mensaje clarísimo. Da igual quién seas o qué cargo hayas tenido, nadie está por encima de la ley. Ni siquiera el que un día fue precisamente el guardián de esa ley. Pero por otro lado, está la otra cara de la moneda. ¿O fue todo un caso de persecución política? ¿Uno en el que se torcieron las reglas procesales, se aprovecharon los errores para asegurarse una condena a toda costa? Está claro, es la versión de Gamboa y de quienes le apoyan. Sostienen que todo fue un montaje, una venganza política disfrazada de justicia. Lo que está claro es que el caso Gamboa nos deja sobre la mesa una tensión que sigue sin resolverse. La lucha contra el crimen organizado frente a la defensa del Estado de Derecho nos obliga a preguntarnos ¿hasta dónde se puede llegar para combatir al narco y cuál es el precio? La historia de Celso Gamboa es sin duda una advertencia muy seria no solo para Costa Rica, sino para toda la región. Un recordatorio de que la línea que separa la justicia de la venganza a veces es peligrosamente delgada.